Mis padres me corrieron de la casa porque conseguí un trabajo y ya no podía ser la niñera gratis de sus 4 hijos. Luego le dijeron a toda la familia que yo me había ido por mi cuenta, así que desenterré el secreto que habían enterrado durante años. Lo primero que dijo mi madre cuando le conté que había conseguido un trabajo no fue felicidades, fue: ¿y quién va a cuidar a los niños ahora? Yo tenía 17 años. Había estado criando a mis 4 hermanos menores desde que tenía 12, cocinándoles la cena, llevándolos caminando a la escuela, quedándome despierta con ellos cuando tenían fiebre, todo gratis. Y la única vez que traté de construir algo propio, mis padres me miraron como si hubiera hecho algo imperdonable. Les dije que el trabajo era solo 4 tardes a la semana, que todavía podía cuidar a los niños en las mañanas y los fines de semana. Mi padre se rió de esa forma en que se reía cuando decidía que yo estaba siendo estúpido. Un hombre de verdad pone a su familia primero, dijo. No te vas a poner egoísta y abandonar a la gente que te da de comer. Le dije que no estaba abandonando a nadie. Fue entonces cuando me dijo que empacara una maleta. Pensé que estaba fanfarroneando. No lo estaba. Para las 2:00 de la mañana, todavía estábamos dando vueltas en círculo. Mi madre lloraba en la mesa de la cocina y cometí el error de pensar por un segundo estúpido que lloraba por mí. No era así. Lloraba porque una niñera de verdad para 4 niños cuesta dinero, y dijo esa cifra en voz alta 2 veces, como si fuera lo más cruel que alguien le había hecho jamás. Mi padre estaba parado junto a la puerta principal, con los brazos cruzados como el de seguridad de un club que ya había decidido no dejarme entrar. Le recordé, porque no pude contenerme, el verano que tenía 14 años y entré a un equipo de fútbol y tuve que dejarlo en la segunda semana porque no había nadie más que recogiera a los gemelos de la guardería. Le recordé el viaje escolar que me perdí, las pijamadas que rechacé, los 2 años en que dejaron de invitarme a nada porque todos aprendieron que la respuesta siempre era no. Me dijo que esos eran los sacrificios que hace una familia, como si él alguna vez hubiera hecho uno. Entonces le pregunté, ¿y quién va a pagar la universidad, ya que siempre me dijiste que eso era responsabilidad mía y solo mía? Dijo que esa era exactamente el tipo de bocota desagradecida que hizo que me corrieran en primer lugar. Luego abrió la puerta, agarró una bolsa de basura que ya había llenado con mi ropa mientras yo todavía estaba discutiendo, la puso en el porche y me dijo que me las arreglara. Me quedé parado ahí en el frío, con una camiseta, a los 17 años, y por primera vez en años me permití sentirlo de verdad. No el enojo, la otra cosa debajo del enojo, el entendimiento callado y sin fondo de que jamás iba a tener una versión de mis padres que me amara más de lo que amaban lo que yo hacía por ellos. No me limpié la cara, solo los miré una vez más, mi madre sin siquiera levantar la cabeza, mi padre ya estirándose para cerrar la puerta, y levanté la bolsa. Mi padre no se ofreció a llevarme a ningún lado. Tiró una llave de repuesto al porche, me dijo que mi prima Beca podía lidiar conmigo ahora, y me cerró la puerta en la cara. Escuché el pestillo girar, luego se apagó la luz del porche, y me quedé parado en la oscuridad de la única casa en la que había vivido, con todo lo que tenía en una bolsa de plástico, escuchando el sonido de mi propia respiración. Beca era la sobrina de mi madre, 10 años mayor que yo, callada de una manera que hacía que la gente se olvidara de que estaba en el cuarto. Era el tipo de persona que se disculpaba con los muebles cuando se tropezaba con ellos. Vivía al otro lado del pueblo, en un departamento pequeño arriba de una lavandería, y caminé la mayor parte del camino y tomé un autobús nocturno para el resto, la bolsa en mi regazo, el conductor mirándome por el espejo como si estuviera decidiendo si preguntar. No preguntó. Vi mi propio reflejo en la ventana negra todo el camino. Un muchacho de 17 años con todo lo que tenía en una bolsa de plástico, y seguía esperando sentirme avergonzado. En cambio, todo lo que sentí fue un vacío extraño y ligero, como si una mano finalmente hubiera soltado la nuca después de sostenerla ahí durante años. No tenía un plan, no tenía un teléfono que fuera a funcionar por la mañana, ni un dólar que fuera verdaderamente mío, ni la más mínima idea de qué iba a hacer. Pero durante la duración de ese único viaje en autobús en la oscuridad, dirigiéndome a algún lugar que no había elegido, no era, por primera vez que podía recordar, responsable de ni una sola alma más que la mía propia. Todavía no sabía si eso era libertad o solo caer. Resultó ser ambas cosas. Cuando Beca abrió su puerta casi a las 13:00 de la mañana y me vio parado ahí sosteniendo una bolsa de basura, toda su cara cambió. No hizo ni una sola pregunta. Me jaló adentro, me sentó en su sofá y preparó té que no tomé. Esa fue la primera vez en más tiempo del que podía recordar que alguien había sido gentil conmigo sin ninguna razón, y algo se soltó en mi pecho. Empecé a llorar y no pude parar. Cuando finalmente se me acabaron las lágrimas, Beca se sentó junto a mí y me dijo con mucho cuidado que mi madre ya le había llamado como 1 hora antes de que yo siquiera llegara, que mis padres le habían dicho que yo había estado portándome mal durante meses,
que era flojo y creído, y me negaba a mover un dedo en la casa, y que finalmente habían llegado a su límite y no habían tenido más opción que dejarme ir. Observó mi cara todo el tiempo que lo dijo. Debo haberme visto como si me hubieran abofeteado, porque se detuvo y dijo, «Eso no es lo que pasó, ¿verdad?». Así que le conté todo, los años enteros de eso. Le conté sobre los amigos que dejé de ver porque siempre tenía que estar en casa, las calificaciones que dejé caer porque estaba despierto medianoche con un niño tosiendo, la mañana que peiné a los gemelos con una mano mientras le daba de comer cereal al bebé con la otra a las 6:00 de la mañana en un día de escuela a los 14 años, la noche de padres de familia a la que nadie fue porque yo era el padre sentado frente a mi propia maestra explicando mis propias ausencias. Le conté sobre la Navidad que pasé sola con los 4 niños mientras mis padres manejaban 6 horas a una boda porque pagar una niñera durante las fiestas estaba fuera de discusión cuando me tenían a mí gratis. Le conté sobre la noche que al bebé le dio fiebre de 40 grados y me senté en el piso del baño a las 2:00 de la mañana leyendo sobre convulsiones en mi teléfono porque mis padres habían apagado sus timbres y me dijeron que nunca los despertara por nada. Le conté que tenía una carpeta en mi laptop llena de folletos de universidades que había guardado en secreto y nunca volví a abrir después de que mi padre me dijo cuando tenía 15 años que los soñadores solo terminaban decepcionados y que debía aprender un oficio y dejar de darme aires. Me tomó de la mano durante todo esto y me dijo que estaba a salvo bajo su techo. No parecía enojada exactamente. Parecía estar decidiendo algo en silencio, y yo estaba demasiado cansado como para preguntar qué. Lloré hasta quedarme dormido en ese sofá, y no me desperté hasta que escuché la voz de Becca a través de la pared, filosa y baja, nada como su forma normal de hablar suave. Estaba al teléfono. No podía entender las palabras, pero podía escuchar la forma de ellas, la manera en que puedes escuchar una pelea incluso a través de una pared. Siguió por un rato. Luego la escuché colgar, y porque pensaba que yo seguía dormido, dijo una cosa en voz alta al cuarto vacío, medio para sí misma. Dijo, «Ya tenían a alguien listo todo este tiempo». No me moví. Me quedé ahí acostado con los ojos abiertos en la oscuridad y dejé que me cayera encima lentamente, como agua fría empapando una camisa. Mis padres no me habían corrido en un momento de rabia. Ya habían encontrado mi reemplazo. Resultó ser la hija de un vecino, una chica 2 calles más allá, a quien habían arreglado en silencio para que cuidara niños barato, y el arreglo se había hecho semanas antes de que yo siquiera dijera la palabra trabajo. El trabajo no era la razón, el trabajo era la excusa. Habían querido que me fuera, y simplemente habían estado esperando una forma limpia de hacer que pareciera mi culpa. Debería haberme sentido destrozado. En cambio, algo en mí se puso muy calmado y muy frío, más calmado de lo que me había sentido en años. Si mis padres querían contarle a toda la familia una historia donde yo era el villano que abandonó a 4 niños pequeños, entonces yo iba a contar la verdadera y la iba a hacer imposible de ignorar para cualquiera. El problema era que una historia es solo una historia. Cuando es la palabra de un adolescente contra 2 padres, la gente les cree a los padres. Siempre le creen a los padres. Necesitaba pruebas. Y no tenía ninguna todavía. 2 días después, Becca me dio algo que cambió toda la forma de lo que venía. Había regresado a la casa esa tarde mientras mis padres estaban en el trabajo, para conseguir el resto de mis cosas antes de que decidieran tirarlas también. Todavía tenía una llave. Se había metido a la oficina de mi padre en casa para buscar mis documentos, y regresó al departamento con una carpeta bajo el brazo y una mirada extraña en la cara. Adentro estaban las cosas normales: mi acta de nacimiento, mi tarjeta del Seguro Social y un registro viejo de vacunas. Pero debajo de eso había una gruesa pila de estados de cuenta bancarios que había fotografiado con su teléfono, página tras página, porque una línea le había llamado la atención y no la soltaba. Durante 6 años, mis abuelos, la propia madre y padre de mi padre, habían estado mandando una transferencia el 1 de cada mes a la cuenta de mis padres. Cada estado de cuenta tenía la misma nota en la línea de memo, escrita con la letra cuidadosa y anticuada de mi abuelo: para Nolan, universidad. 6 años de eso, 12 meses al año, sin faltar nunca. Dinero que había sido para mí, dinero del que jamás había visto ni un centavo, dinero que mis padres habían gastado mes tras mes, mientras me miraban a los ojos en la mesa de la cena y me decían que la universidad era mi problema para resolver solo. Me senté en el piso de Becca e hice las cuentas en voz alta como un idiota, una y otra vez, porque no podía hacerme creer la cifra. No era una cifra pequeña, era la cifra que habría cambiado toda mi vida, y se la habían comido en silencio durante 6 años, y me dejaron creer que no valía nada todo ese tiempo. Seguía pensando en todas las noches que había hecho las cuentas de la universidad comunitaria y me había rendido. Todas las veces que en silencio había decidido que la gente como yo simplemente no llegaba a ir. Mientras la respuesta a cada una de esas noches había estado sentada en un cajón de escritorio bajo la taza de café de mi padre todo el tiempo.
tiempo. Había algo peor en la carpeta también. Becca había fotografiado una tarjeta de cumpleaños todavía en el cajón que mi abuela había mandado por correo hacía 2 años, con una nota pidiéndoles a mis padres que por favor le pasaran su cariño y el cheque adentro a mí, porque ya no parecía poder contactarme por teléfono. Nunca había recibido esa tarjeta, nunca había recibido ninguna de ellas. Mis padres habían estado diciéndole en silencio a mis abuelos que yo estaba muy bien, que tenía todo lo que necesitaba, que solo era un adolescente ocupado que no llamaba mucho, mientras cobraban cada cheque que mis abuelos mandaban para mí. Becca me vio armar las piezas y dijo suavemente que casi no había tomado las fotos, que se había sentido como si estuviera hurgando. Le dije que acababa de entregarme la verdad. Luego le dije exactamente lo que iba a hacer con ella. Toda familia tiene esa persona que no podría guardar un secreto, ni aunque su vida dependiera de eso. En la mía, era mi tío Ronnie, el hermano menor de mi madre, que trataba cada pedacito de noticia familiar como titular de última hora, y reenviaba todo lo que escuchaba a todos los que había conocido en su vida. Me quedé despierto la mayor parte de la noche escribiendo el mensaje. Puse todo en él. Los años de trabajo no pagado que me habían costado mi infancia, el equipo de fútbol, los viajes perdidos, las 6:00 de la mañana con un bebé en la cadera, el desalojo a las 2:00 de la mañana con mi ropa en una bolsa de basura en el porche, la niñera de reemplazo que habían arreglado antes de siquiera correrme, lo cual probaba que todo el asunto había sido planeado a sangre fría, y luego, hasta el final, adjunté las fotografías. 6 años de transferencias para Nolan Universidad, todo desaparecido. La tarjeta que mi abuela mandó que nunca vi, fue lo más largo que jamás había escrito, y las manos me temblaban tanto al final que apenas pude presionar enviar. Cuando finalmente lo hice, apagué mi teléfono por completo y lo empujé boca abajo bajo un cojín del sofá, porque era demasiado cobarde como para ver lo que pasaba después. Cuando lo volví a encender a la mañana siguiente, la pantalla no dejaba de iluminarse. 91 notificaciones. Ronnie había hecho exactamente lo que Ronnie siempre hace. Había tomado todo mi mensaje, capturas de pantalla y todo, y lo había reenviado directo al chat grupal familiar, el grande con más de 30 parientes en él, sin ni un segundo de duda. Me desplacé con el estómago en algún lugar cerca de las rodillas. Algunos estaban defendiendo a mis padres, claro. Una prima de mi padre escribió que yo era un adolescente dramático buscando atención y que nadie debería creer ni una palabra. Otro dijo que los muchachos de hoy no tenían respeto, y esto era lo que resultaba de eso. Una prima de mi padre escribió que yo era un adolescente dramático buscando atención y que nadie debería creer ni una palabra. Otro dijo que los muchachos de hoy no tenían respeto, y esto era lo que resultaba de eso. El hermano de mi padre, mi tío, a quien jamás había escuchado decir una palabra suave, escribió que la sangre era sangre y que debería avergonzarme de airear esto, pero muchos más no estaban defendiendo a nadie. Mi tía Claire, la hermana mayor de mi madre, escribió un párrafo largo que me hizo llorar sobre cómo me había visto desaparecer un poco más en cada reunión familiar durante años y siempre había estado demasiado asustada de mi madre como para preguntar por qué. Una prima con la que apenas había hablado desde que éramos pequeños dijo que nunca me había visto en una festividad sin un bebé en la cadera y simplemente había asumido que así era yo. Mi tía Claire publicó de nuevo una línea, que si los estados de cuenta eran falsos, entonces sería muy fácil para mis padres simplemente publicar los reales. La hermana menor de mi abuela escribió que le había prestado dinero a mis padres para una emergencia hace 2 años, y ahora se preguntaba en voz alta a dónde había ido también exactamente eso. 2 primos con los que había crecido empezaron un hilo aparte solo para decirme que me creían y que lamentaban no haberlo visto antes. Una prima mayor que una vez había vivido con mis padres durante un verano escribió una sola frase que cayó como una piedra, que no le sorprendía ni una palabra de esto, y que había dejado esa casa temprano por una razón que nadie se había molestado en preguntarle jamás. El chat siguió moviéndose durante horas, más rápido de lo que cualquiera podía seguir, docenas y docenas de mensajes apilándose uno sobre otro. Mis padres no publicaron nada. Su silencio en ese chat era más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera podido escribir. Y luego, cerca del final de todo eso, un mensaje de mi abuelo que me hizo sentarme derecho de golpe en el sofá de Becca. Había escrito solo 4 palabras. ¿Dónde está nuestro dinero? Esa fue la línea que abrió todo, porque mis abuelos nunca lo habían sabido. Habían mandado ese dinero de buena fe durante 6 años, confiando en su propio hijo, y acababan de descubrir en el mismo momento exacto que otras 30 personas que se lo habían quitado al nieto
para quien estaba destinado. Mi abuela llamó al teléfono de Becca dentro de la hora. No estaba llorando. Estaba en algún lugar más allá del llanto, en ese lugar plano y silencioso al que la gente va cuando está demasiado enojada como para levantar la voz. Pidió hablar conmigo, y lo primero que dijo fue que nada de esto era mi culpa, ni un poquito, y lo segundo que dijo fue que lo iba a arreglar, y que debía dejar de preocuparme en este instante por ser una carga para alguien, porque en toda mi vida jamás había sido una carga para una sola persona. No supe qué hacer con eso. Me habían dicho lo contrario tantas veces que se había convertido en el agua en la que nadaba. Solo sostuve el teléfono y la escuché respirar del otro lado. Mi tía Claire me llamó ella misma al día siguiente. No puso ninguna excusa. Dijo que estaba avergonzada de haberse pasado años diciéndose a sí misma que mi agotamiento era normal porque eso era más fácil que hacer una pregunta difícil, y que debió haberme apartado en cualquiera de 100 cenas familiares y nunca lo hizo. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo, un aventón, una comida, un lugar para desaparecer una tarde, estaba a una llamada de distancia, y que lo decía en serio, no de la manera en que la gente normalmente lo dice. No sabía cómo aceptar amabilidad todavía. Dije gracias con voz pequeña, y colgué rápido, pero guardé su número bajo su nombre real, en lugar de dejarlo como una serie de dígitos, lo cual para mí en ese entonces era un tipo de confianza que no entregaba fácilmente. Mi padre me llamó esa misma tarde. Casi no contesto, y ahora desearía poder regresar y decirme a mí mismo que confiara en ese instinto, pero contesté. No dijo hola, dijo, has humillado a toda esta familia, y por lo que a mí respecta, estás muerto para mí. Su voz era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja, y Becca, al otro lado del cuarto, se quedó completamente quieta. Me dijo que me había inventado todo, que los estados de cuenta eran falsos, que era un mentiroso y un ladrón que le había robado la paz a la familia, y que podía olvidarme de volver a poner un pie en su casa jamás. Lo dejé quedarse sin aire. Tomó un rato. Cuando finalmente se detuvo, dije en voz baja, tienen tu nombre en ellos, y las líneas de memo están en la letra de tu papá, así que dime cuál parte inventé. Hubo un silencio en la línea que me dijo todo lo que necesitaba saber. Entonces mi madre tomó el teléfono, y su voz fue peor que la de él porque estaba calmada y fría y completamente segura. Dijo, ya hiciste tu elección. No esperes ni una sola cosa de nosotros de aquí en adelante. Ni tu teléfono, ni ayuda con la escuela, ni un lugar para dormir, nada. Luego la línea murió. Me quedé ahí sentado, y despacio me di cuenta de que mi teléfono mismo estaba en su plan familiar, y que casi con certeza ya se habían metido en línea para apagarlo. De alguna manera, esa pequeña cosa mezquina fue la que finalmente hizo que mis manos empezaran a temblar. Esa noche, mi número viejo murió. Cada contacto que tenía estaba encerrado dentro de ese teléfono. Cada maestro, cada compañero de clase, los 2 amigos que había logrado conservar. Becca se sentó conmigo y reconstruimos lo que pudimos de memoria en un teléfono prepagado, nombre por nombre. Y fue haciendo exactamente eso, listando el pequeño puñado de personas que en realidad me importaban, que el tamaño real de lo que mis padres habían hecho finalmente se hizo claro. No solo me habían quitado una casa y un plan de teléfono, habían pasado años asegurándose silenciosamente de que todo mi mundo se mantuviera lo bastante pequeño como para caber dentro del suyo, para que irme se sintiera imposible. Casi había funcionado, pero sentado en ese sofá escribiendo números en un teléfono de $40, entendí que mi mundo era pequeño solo porque lo habían mantenido pequeño, y que de aquí en adelante no tenía a dónde ir más que a crecer. Había una cosa más que Becca había tomado de esa oficina, y me contó sobre ella esa noche, casi con timidez. Mis padres guardaban una tarjeta de crédito de emergencia en el cajón de arriba del escritorio, y ella la había deslizado en la carpeta con todo lo demás. Lo dijo llanamente. Después de 6 años de dinero de universidad robado y 5 años de criar a sus hijos gratis, me debían al menos el precio de un par de pantalones de trabajo y un teléfono que no estuviera en su plan. No quería tocarla. Usarla se sentía como convertirme exactamente en el ladrón que ya habían decidido que era, pero tenía $40 a mi nombre y mi primer cheque estaba a 2 semanas, y necesitaba ropa que pudiera usar en el piso de la tienda y un teléfono que de verdad pudiera conservar cuando cortaran el viejo. Así que la usé una vez, en una tienda de descuento frente a la lavandería, por 2 pares de pantalones de trabajo, un teléfono prepagado barato, un paquete de calcetines y un cepillo de dientes, casi exactamente $200. Guardé el recibo doblado en mi cartera como evidencia, porque alguna parte de mí ya sabía que vendrían por él, y vinieron. Una semana después, Becca me sentó en su pequeña mesa de cocina con esa mirada que la gente trae justo antes de malas noticias. Mi madre había visto los cargos, estaba amenazando con llamar a la policía,
y llevarnos a Becca y a mí a la corte de reclamos menores por robo, exigiendo cada centavo de vuelta con intereses, y había dejado 3 mensajes de voz que se ponían más feos cada vez. En el último me llamó criminal y dijo que debió haberme corrido años atrás. La ironía era tan enorme que de verdad me reí. Una risa de verdad que nos sorprendió a los dos. Habían robado silenciosamente miles de dólares de mí y de sus propios padres, y me iban a llevar a un tribunal por $200 de pantalones de trabajo. Pero debajo de la risa estaba genuinamente asustado. Tenía 17 años, y no tenía idea de qué hacía la policía con algo así. Si aparecerían en la puerta de Becca, si acababa de entregarle a mis padres el único arma limpia que necesitaban para hacerme el criminal de la historia después de todo. 2 días después de eso, mi padre descubrió dónde trabajaba. Estaba en la caja de la ferretería Ridgeline cuando entró por las puertas del frente, y supe por la forma en que caminaba que no había venido a comprar nada. Fue directo a mi mostrador, y lo bastante fuerte como para que todo el frente de la tienda escuchara, me dijo que era un ladrón y un cobarde, y que se iba a asegurar de que todo el pueblo supiera lo que le había hecho a mi propia familia. Pidió hablar con mi gerente. Me temblaban las manos, pero antes de que pudiera decir algo, Owen ya estaba ahí. Owen era mi gerente. Un hombre pesado y calmado de sus 50 años que había sido paciente conmigo mientras aprendía la caja registradora y cómo cortar una llave sin arruinarla. No levantó la voz ni una vez. Solo le pidió a mi padre que se fuera, y cuando mi padre no quiso, le dijo llanamente que estaba asustando a los clientes y que la siguiente llamada iba a ser a la policía, y de verdad quería que la policía sacara a relucir los detalles de exactamente quién le debía dinero a quién en esta familia. Mi padre se fue. Me miró desde la puerta con una expresión que nunca antes le había visto. Y me tomó un rato entender qué era. Era miedo. Por primera vez en mi vida, tenía miedo de lo que yo sabía. Después de que se fue, la tienda estaba muy silenciosa. Una clienta habitual que había estado parada cerca del mostrador de pintura todo ese tiempo se acercó. Una señora mayor a la que había cobrado un centenar de veces. Y no dijo ni una sola palabra sobre lo que acababa de escuchar. Solo me dijo que la tienda hacía un buen trabajo con las llaves y que me vería el jueves, y me apretó el brazo camino a la puerta. Owen me volvió a poner en el horario para la siguiente semana, como si nada hubiera pasado. Nunca me pidió que me explicara, y jamás olvidé que un extraño con un delantal de ferretería me había tratado más como familia en una tarde de lo que mi propio padre lo había hecho en 17 años. No pude concentrarme en nada en la escuela esa semana. Mi amiga Priya notó que algo me estaba devorando por dentro, y en el almuerzo me arrastró al patio, y no me dejó irme hasta que le conté todo. Su madre era abogada, y una vez que Priya tuvo la historia, absolutamente no me dejó en paz hasta que acepté ir a hablar con ella. La señora Sethi escuchó todo eso esa noche en su mesa de cocina, sin interrumpir ni una sola vez, preguntando solo por fechas, por detalles, por exactamente quién había dicho qué, y quién más lo sabía, y cuándo. Cuando terminé, dejó su pluma y me dijo algo que ningún adulto en mi vida se había molestado en decirme. Dijo que lo que mis padres hicieron no era un desacuerdo familiar que yo necesitaba suavizar, era negligencia, y dependiendo de algunos hechos, posiblemente algo con un nombre mucho peor que ese, porque yo todavía era menor de edad, y legalmente estaban obligados a darme casa y sustento hasta que cumpliera 18, les gustara o no. Dijo que ningún padre tiene el derecho de poner a un hijo en la banqueta por el crimen de conseguir un trabajo, y en cuanto a la tarjeta, casi sonrió. Dijo que un cargo de $200 en una tarjeta familiar compartida iba a verse muy pequeño frente a un juez, sentado justo al lado de 6 años de dinero de regalo que desapareció, y que si mis padres tenían un abogado competente, el primer consejo que ese abogado les daría sería nunca, jamás, volver a decir la palabra dinero en un tribunal. Dijo que si querían presentar cargos por la tarjeta, adelante, porque le encantaría interrogarlos bajo juramento sobre esa carpeta. Al final, mis padres nunca presentaron nada sobre la tarjeta. Mi abuelo pagó silenciosamente los $200 de vuelta a la cuenta él mismo la semana siguiente, no porque nadie lo debiera, dijo, sino porque quería que desapareciera como algo que pudieran volver a usar en mi contra, y porque $200 era la palanca más barata que había comprado en su vida. Me dijo que guardara el recibo de todos modos. Dijo que una persona siempre debe guardar el recibo. Luego expuso mis opciones reales llanamente, como si estuviera hablando con un adulto, lo cual casi nadie hacía nunca. Podía solicitar la emancipación y volverme un adulto legal antes de cumplir 18, pero eso significaría cargar cada responsabilidad de adulto en mi espalda, mientras todavía trataba de terminar la preparatoria. La familia podía reportar a mis padres a servicios de protección
infantil, lo cual podría forzarlos a recibirme de vuelta o podría colocarme en otro lado por completo y podría arrastrar a mis hermanos menores también, algo que no podía soportar pensar. O, dijo, un pariente podía solicitar a la corte la tutela temporal, lo cual me permitiría vivir en algún lugar seguro y legal, sin quemar toda la casa hasta el suelo, ni arrastrar a 4 niños pequeños al fuego. Dijo que esa última era por mucho la más limpia. Le agradecí y en el autobús de regreso a casa, sentí algo que no había sentido en tanto tiempo como podía recordar. No era impotente. Había pasado toda mi vida siendo tratado como adulto, cuando les era útil y recordado de que solo era un niño cada vez que me atrevía a pedir algo de vuelta. Ahora, por primera vez, ser menor de edad era exactamente lo que me iba a proteger. Por primera vez, ser menor de edad era exactamente lo que me iba a proteger. Cuando regresé al departamento de Becca esa noche, mis abuelos estaban sentados en su sofá. Por un segundo horrible, al ver sus caras, pensé que alguien había muerto. Mi abuela dio unas palmaditas en el cojín junto a ella y me dijo que me sentara y dejara de verme tan aterrado. Resultó que ya habían hablado con la señora Sethi esa tarde y con un abogado propio. Querían solicitar la tutela. Querían que fuera a vivir con ellos hasta que terminara la escuela, para que no tuviera que trabajar 40 horas a la semana y criarme a mí mismo al mismo tiempo, para que pudiera simplemente ser un niño por lo que quedara de ser niño. Mi abuelo se aclaró la garganta y habló con esa voz plana y cuidadosa que usaba cuando estaba conteniendo algo pesado dentro de sí. Dijo que tenía la intención de recuperar cada dólar que había mandado para mí los 6 años enteros y que ya se lo había dicho a su hijo por teléfono y que yo nunca más iba a ser una persona a la que los adultos de esta familia usaban y tiraban a la basura. Me dijo que su abogado mandaría una exigencia formal por los 6 años de transferencias, detalladas con las líneas de memo adjuntas como pruebas, y que si mi padre quería alegar que todo el dinero se había gastado en mí, era bienvenido a producir un solo recibo. Mi abuelo dijo las palabras un recibo, de la manera en que otros hombres blanden un martillo. No tuve palabras, solo asentí, y mi abuela puso su brazo alrededor de mí, y me dejé apoyar en alguien por primera vez en más tiempo del que podía contar. Mudarme a la casa de mis abuelos fue como salir de un edificio que había estado silenciosamente en llamas durante años, y solo darme cuenta, ya parado en el aire limpio afuera, de cuánto humo había estado respirando todo ese tiempo. Me dieron el cuarto de huéspedes al final del pasillo, me compraron una cama de verdad con sábanas de verdad, colgaron una cortina que mi abuela eligió porque pensó que el color me quedaría bien. Me dijeron que el único trabajo que tenía ahora era terminar la escuela. Mantuve algunos turnos en Ridgeline de todos modos porque me gustaba tener mi propio dinero en mi propio bolsillo por primera vez en mi vida y porque Owen nunca volvió a mencionar lo de mi padre. Solo me puso de vuelta en el horario como si nada hubiera pasado. Pero sobre todo, en esas primeras semanas, dormí como alguien pagando una deuda con años de atraso y estudié y por primera vez en años, mis calificaciones empezaron a subir en lugar de caer, hasta que mis maestros empezaron a mirarme diferente, como si hubiera sido alguien más todo el tiempo, y solo ahora estuviera saliendo a la luz. Fueron las cosas pequeñas las que más me deshacían, más que las grandes. La primera vez que me senté a comer y me di cuenta de que no tenía que mantener medio oído atento a un niño llorando. El primer fin de semana que nadie me puso una pañalera en la mano camino a la puerta. Mi abuela me encontró una tarde parado congelado en la cocina a las 5:00, y cuando le pregunté qué pasaba, le dije, honestamente, que esa era la hora en que solía empezar a hacer la cena para 6, y ya no sabía qué hacer con mis manos. En lugar de eso, me enseñó a hacer su pan, despacio, mal, riéndose de mí todo el camino. Y creo que esa fue la primera tarde en años en que hice algo con mis manos que era solo para mí. Mi hermana menor Sadie encontró la forma de llamarme casi todas las noches, usualmente en una tableta prestada, a veces en el teléfono viejo de mi hermano, solo para contarme sobre su día de la manera sin aliento que hacen los niños de 9 años. Mi hermano Colton me mandaba mensajes de texto desde un teléfono con la pantalla rota para decir que la casa se estaba cayendo a pedazos sin mí, que ya nadie hacía cena, que todos estaban gritando todo el tiempo y los pequeños no dejaban de llorar en las noches. Me rompía el corazón cada vez, y tuve que sentarme con el hecho de que no podía arreglarlo desde donde estaba. La señora Sethi me había advertido exactamente sobre esto. Dijo que podía amar a mis hermanos con todo mi corazón, y aún así no regresar a esa casa, y que regresar deshacía silenciosamente cada protección que acabábamos de construir. Así que me quedé donde estaba, y vi a los niños donde podía hacerlo de forma segura, en terreno neutral, en la mesa de la cocina de mis abuelos un sábado, nunca en la puerta de mis padres, nunca solo. Mis padres intentaron una cosa más
antes de quedarse callados. Una noche Sadie llamó y pude decir de inmediato que algo era diferente, que las palabras no eran suyas. Me preguntó con una vocecita ensayada por qué ya no los amaba y si sabía que todo era mi culpa y si iba a regresar a casa para que mamá dejara de estar triste. Podía escuchar a mi madre respirando en algún lugar justo fuera del teléfono. Me costó todo lo que tenía no perder el control. Mantuve mi voz suave y le dije a Sadie que la amaba más que a nada, que nada de esto era suyo para cargar y que si alguien alguna vez le volvía a decir que era su trabajo traerme de vuelta a casa, debía darle el teléfono a un adulto e ir a jugar. Luego escuché que le arrebataban el teléfono y la llamada terminó. Me senté en la cocina de mis abuelos y temblé de rabia durante mucho tiempo, porque poner a una niña de 9 años a hacer eso era de alguna manera más bajo que cualquier cosa que me hubieran hecho directamente a mí. Mi abuela se sentó conmigo y no dijo nada. Solo mantuvo su mano en mi espalda hasta que mi respiración volvió a la normalidad. Después de eso, las llamadas de los pequeños se detuvieron por un tiempo y el silencio me asustó más de lo que las llamadas jamás lo habían hecho, hasta que Colton me mandó un mensaje de texto una noche diciendo que una señora de alguna oficina había ido a la casa y había hablado con nuestros padres en la mesa de la cocina durante mucho tiempo y que a todos los habían hecho quedarse muy callados en sus cuartos. No sabía si eso era verdad o algo que un niño asustado había imaginado a medias y me forcé a no averiguarlo porque le había prometido a la señora Sethi que me quedaría al margen y dejaría que los adultos con posición legítima manejaran lo que necesitara manejarse. Lo que sí sabía era que la casa que había mantenido unida con mis propias 2 manos durante 5 años se estaba desmoronando en el momento en que esas manos finalmente se fueron y que en los 5 de esos años ni una sola persona en ella jamás me había dicho gracias. Entonces pasó algo en la escuela que no vi venir. Mi maestra de inglés, la señorita Inas Okafor, me detuvo después de clase una tarde gris y deslizó un ensayo sobre su escritorio hacia mí, uno que había escrito sobre criar a 4 niños antes de tener edad para manejar un carro. Me dijo que era el mejor trabajo escrito que un estudiante le había entregado en años, y me preguntó con cuidado si alguna vez había pensado en becas, del tipo dirigido a estudiantes que habían salido adelante de cosas difíciles. No lo había hecho. Había pasado tanto tiempo escuchando que la universidad no era para gente como yo que me había entrenado para dejar de quererlo, porque quererlo solo dolía. Me ayudó a aplicar de todos modos a una pila de escuelas y una pila mucho más larga de becas, y mis abuelos se sentaban conmigo en la mesa de la cocina cada noche, mi abuela leyendo cada ensayo 2 veces, mi abuelo verificando en silencio cada fecha límite contra un calendario que tenía pegado en el pasillo. La aceptación de Ashford State llegó primero. Un martes, con una beca parcial adjunta. Estaba emocionado y aterrado en el mismo aliento, porque parcial no era suficiente, y lo sabía. Luego, 2 semanas después, llegó un correo que hizo que todo el piso se inclinara. Me habían nombrado finalista para la beca al mérito Holloway, la que cubría la colegiatura completa en cualquier universidad estatal durante 4 años completos. Si la ganaba, todo cambiaba. Pero una semana antes de la entrevista de finalista, la escuela llamó a mi abuela, confundida, porque alguien que decía ser mi padre había contactado a la oficina de becas insistiendo en que yo era una dependiente problemática, que se había escapado de casa y no se podía confiar en mí con el premio. Era mi madre. Había tratado de envenenar la única cosa que había construido con mis propias manos. Mi abuela manejó directo a la escuela con la orden de tutela firmada y a la señora Sethi en altavoz, y para el final de la tarde, la oficina entendía exactamente quiénes eran mis tutores legales y exactamente quiénes eran mis padres. Me pidieron disculpas 2 veces. Entendí, al salir de esa oficina, que mi madre preferiría hundir mi futuro que verme tener uno del cual ella no pudiera llevarse el crédito. Me senté para la entrevista de finalista con un saco prestado que mi abuela había planchado con vapor la noche anterior, frente a 5 personas con más títulos entre ellas de los que mi familia entera jamás había tenido, y hablé, llanamente y sin adornarlo, sobre lo que me había costado criar a una familia antes de tener edad para tener una propia. Uno de ellos me preguntó qué pensaba estudiar, y dije que quería trabajar con niños en la corte familiar y en hogares de acogida, porque había aprendido muy joven exactamente qué tan invisible podía volverse un niño dentro de su propia casa, y no quería que otro niño tuviera que esperar a una prima con una carpeta antes de que alguien le creyera. El cuarto se quedó en silencio después de eso, el tipo de silencio que no me decía nada sobre si había pasado o no. Salí sin idea de si lo había hecho bien o me había hecho el ridículo. La espera tomó 2 semanas, y fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Revisaba mi correo tantas veces al día que mi abuelo finalmente, con gentileza, me quitó el teléfono de la mano y lo puso en el mostrador y me dijo que fuera a ayudarlo en el jardín hasta que el mundo se
se decidiera. Pasamos esas 2 semanas de la manera en que imagino que las familias normales pasan su tiempo, lo cual era tan ajeno para mí que seguía preparándome para que llegara la cuenta. Mi abuelo me enseñó los nombres de sus tomates y cómo saber cuáles estaban mintiendo sobre estar maduros. Mi abuela me hizo leer en voz alta mi ensayo de finalista una noche en la cena, y cuando llegué a la parte de los gemelos, tuvo que levantarse e irse de la mesa un minuto, y mi abuelo estiró la mano y me apretó el hombro sin decir ni una palabra. Había pasado 17 años aprendiendo que el amor siempre llegaba con una factura adjunta. Tomó un jardín, un pan mal hecho y 2 personas mayores que no me pidieron nada para empezar a enseñarme que a veces, simplemente, no es así. Se decidió una tarde gris de jueves, en esa misma mesa de la cocina, mientras yo fingía hacer tarea. Mi teléfono se iluminó con la línea de asunto que había estado temiendo y esperando en igual medida. Me temblaban tanto las manos que apenas pude abrirlo. Mi abuela vio mi cara y vino a pararse detrás de mí con una mano estabilizadora en mi hombro. Leí la primera línea 3 veces antes de dejarme creerla. Colegiatura completa. 4 años. Había ganado. Puse la cabeza sobre la mesa y lloré, y esta vez no era el tipo de llanto que mis padres me habían enseñado. Y mi abuela lloraba en mi cabello, y mi abuelo entró del garaje todavía sosteniendo una llave inglesa. Nos vio a los dos, y solo se quedó parado en la puerta con su mano libre presionada sobre la boca. Esa noche, por primera vez, me permití imaginar un futuro que de verdad se había soltado de esa casa, y no desapareció cuando lo miré directamente. El toque en la puerta de mis abuelos llegó un domingo por la tarde, 3 semanas antes de mi graduación. La abrí, y mi madre estaba parada en el escalón. Se veía más pequeña de lo que recordaba, cansada de una manera que no tenía nada que ver con el sueño, y por un tonto segundo, el niño en mí que nunca murió del todo, pensó que había venido a decir que lo sentía. No era así. Entró sin esperar a que la invitaran, pasó junto a mí, y se sentó en la misma mesa donde había llenado cada uno de mis formularios de beca. Me dijo que era hora de dejar todo esto de tonterías y regresar a casa. La niñera de reemplazo, dijo, había renunciado después de 8 días. 4 niños menores de 10 años habían sido demasiado para la chica, de la manera en que 4 niños menores de 10 siempre habían sido demasiado, excepto que a mí jamás se me había permitido renunciar. La casa era un caos. Mi padre había tomado turnos extra y nunca estaba en casa. Mis abuelos los habían cortado por completo, y la carta del abogado sobre los 6 años de dinero los había asustado mucho. Ella no podía hacerlo sola. Me necesitaba. Esa fue la palabra que usó. Necesitaba. No extrañaba. No lo siento. Necesitaba. Cuando no respondí de inmediato, buscó sus otras herramientas. Me recordó que todavía era su hijo, que la familia no abandona a la familia, usando las mismas palabras exactas que había usado conmigo la noche que me puso en el porche. Cuando la culpa no funcionó, fue al enojo y me dijo que mis abuelos solo me estaban usando para castigarla, que nunca la habían amado de verdad, que yo era un peón demasiado estúpido para verlo. Cuando el enojo tampoco funcionó, se quedó callada, y por un momento la vi de verdad calcular, escaneando mi cara para encontrar la palanca que todavía funcionara. No quedaba ninguna. Eso, creo, más que el dinero o el chat familiar o cualquier cosa de eso, fue lo de mí que ella jamás perdonaría. Cuando el enojo tampoco funcionó, se quedó callada, y por un momento la vi de verdad calcular, escaneando mi cara para encontrar la palanca que todavía funcionara. No quedaba ninguna. Eso, creo, más que el dinero o el chat familiar o cualquier cosa de eso, fue lo de mí que ella jamás perdonaría. Miré a esta mujer, la mujer que había puesto mi ropa en una bolsa de basura a las 2:00 de la mañana y había apagado la luz del porche detrás de mí, la mujer que le había dicho a 30 parientes que yo era un mentiroso buscando atención, la mujer que había gastado 6 años del dinero de mis abuelos en sí misma, que había puesto una tarjeta de cumpleaños destinada a mí en un cajón y cobrado el cheque adentro, que había puesto una disculpa ensayada en la boca de una niña de 9 años, que había tratado de hacerme arrestar por $200 de pantalones de trabajo y había tratado de quemar mi beca por pura maldad. Y entendí finalmente, y hasta el fondo, que no había venido a la puerta de mis abuelos porque algo dentro de ella hubiera cambiado. Había venido porque su mano de obra gratuita se había ido y la quería de vuelta en el estante. Así que le dije la verdad, con calma, de la manera en que la señora Sethi me había enseñado a hablar cuando más importaba. Le dije que no iba a regresar a casa, no esa tarde, nunca. Le dije que la tutela ya era final, firmada por un juez. Le dije que empezaba en Ashford State en el otoño con una beca completa, que ella no había hecho absolutamente nada para ganarme, que nadie en esa casa había movido ni un dedo hacia eso. Le dije que el abogado de mi abuelo ya había mandado la carta sobre 6 años de dinero que tenía mi nombre escrito en él y ninguno de él en mis manos, y que toda la familia sabía exactamente quién era yo ahora y exactamente quién era ella, y que ninguna historia que contara de aquí en adelante
iba a caber jamás de nuevo dentro de la caja en la que la había mantenido. Luego me puse de pie y caminé hacia la puerta de la que una vez me habían corrido, y la abrí, y le dije las mismas 3 palabras que mi padre me había dicho la noche que nos terminaron. ¡Arréglatelas! No se movió durante un largo momento. Luego levantó sus llaves de la mesa de mis abuelos, con la misma lentitud con la que yo alguna vez había levantado esa bolsa de basura del porche, y caminó pasando junto a mí hacia la tarde. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé ahí parado en el silencio, y esperé sentir la cosa que siempre había sentido después de ellos: el duelo, el dolor, el niño pequeño todavía con esperanza. No llegó. Por primera vez en toda mi vida, cuando se trataba de mis padres, no me quedaba absolutamente nada que llorar.